Título: una herencia que no se desvanece. Tema: la bendición de ser hijos de Dios. Pasaje: Efesios 1, 11 al 14. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La palabra de Dios enseña que los hijos de Dios gozan de un conjunto de bienes espirituales. La herencia de los creyentes está garantizada en la redención que Cristo adquirió. Hay tres verdades fundamentales que sostienen la base de nuestra herencia. Los gobiernos de las naciones hacen promesa y luego las rompen. Patrones y empleados, padres e hijos, esposos y esposas, ambos, amigos, parientes, por igual, todos hacen promesa unos a otros, las cuales con mucha frecuencia son incumplidas. Pero los cristianos regenerados, nacidos de nuevo, tienen promesas que recibirán en el tercer cielo con nuestro Padre Celestial. Y es una herencia completa. Vamos a ver bendiciones de parte del Padre, bendiciones de parte del Hijo y bendiciones de parte del Espíritu Santo. Las bendiciones de parte del Padre. Él nos ha escogido. Pablo dice: bendito sea el Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Número 1, una elección que no puede ser anulada. 2, nos eligió con un propósito: ser santo y sin mancha. ¿En base a qué nos escogió? El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios para que en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué es la presencia de Dios? Es uno de los atributos de Dios que viene del griego como palabra prognosis, que significa conocimiento anticipado, conocimiento previo. Significa saber todo de antemano antes que suceda. ¿Quién es el único que puede saber eso? Dios. Entonces, ¿con qué propósito nos eligió? Dios nos eligió en base a su conocimiento anticipado. Dios ya sabía que tú ibas a aceptar a Jesús y te ibas a arrepentir de tus pecados. Y en base a ese conocimiento anticipado, te escogió y te eligió. Ahora, ¿para qué nos eligió? ¿O para qué nos salvó? Para que fuésemos solamente para Él y para que delante de Él fuésemos sin defecto, sin mancha, sin arruga, sin tacha. El amor de Dios es por igual para todos los hombres, porque Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió por todos y no solo por algunas personas. Dios cargó sobre Cristo el pecado de todos los hombres para hacer potencialmente salvable a todos los mortales. Y Dios hace una invitación general para todo pecador. Cualquiera que crea con fe verdadera y se vuelva a Cristo será salvo. La invitación general de la gracia puede ser rechazada y es la causa de eterna perdición para el pecador rebelde. Las promesas de Dios no pueden ser quebrantadas. Él nos ha llamado. Jesús nos eligió.
El texto dice, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En la época de los filósofos, Aristóteles, Sócrates, Platón, Demóstenes, las personas elegían a su maestro. También lo hacían los judíos. Estaba Gilel, Shammai, el nieto de Gilel era Gamaliel. Entonces las personas elegían a su maestro. En el caso del maestro Jesús, no pasa así. Él nos elige a nosotros. Y en este caso, como toda elección es algo incondicional, que no obedece a ningún mérito personal, ni es causada por acción humana alguna. Simplemente Jesús escogió a los que Él quiso. Jesús eligió a los discípulos con un propósito, que lleven fruto. La fuente de la elección es su soberanía. Tan es así que Jesús conocía a Judas, que lo iba a traicionar, y Él lo eligió. Y ahí vemos la soberanía de Dios. Entonces, Él nos eligió, pero también Él nos ha justificado. Pablo dice en Romanos 5:1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única fe, vamos a decir así, la fe es la única condición que Dios demanda para justificar al pecador. Cuando una persona acepta a Jesucristo con fe y se arrepiente de sus pecados, el Hijo de Dios sin pecado, quien obró la satisfacción perfecta por todos nuestros pecados, hace que esa persona quede por la eternidad en paz con Dios el Padre. De hecho, Cristo no solamente trae paz para el creyente, sino que Él mismo es nuestra paz. Dios ya nos ve con cuerpos glorificados. Es lo que dice Pablo en Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces Él ya nos ve con cuerpos glorificados. Esta promesa de gloria final no era una esperanza incierta en lo que a Pablo concernía. Al poner la frase, a estos también glorificó en el tiempo pasado. Voy a comentar una ilustración. Una persona de clase obrera visita a un familiar que tiene recursos económicos altos y vive en una privada o en club residencial en las playas de Cancún, Quintana Roo. El familiar de la clase alta le proporciona una tarjeta de propietario y cuando llega esta persona a la caseta de vigilancia de la privada, el vigilante ve la tarjeta y le da acceso a las instalaciones de la privada, al club. Y en ese momento él tiene los mismos derechos del propietario. Y puede hacer uso del lujo y el confort de las instalaciones. Puede usar el gimnasio, las canchas de juego, la piscina. Pero él observa que el acceso es restringido. Esta persona hace uso de ese derecho, pero él no tiene derecho. De la misma manera, yo entro al cielo porque Cristo me dio una tarjeta de gloria. Dios Padre me va a dar lo que me va a dar porque Cristo ganó el derecho para que yo pueda tener lo que voy a tener. Bendiciones de parte del Hijo, según el designio de su voluntad. Hemos sido redimidos. Es lo que dice Pablo en Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. La palabra redención viene del griego apolutrosis, que significa liberar, pagando un rescate. Redención en pleno, liberación.
Tu rescate no se pagó con cosas corruptibles, como es oro o plata. Se pagó con la preciosa sangre de Cristo. Pedro dice, en 1 Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dos, la riqueza de su gracia. Pablo dice en Efesios 1, 7, 8, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. La pregunta es, ¿qué tan rica es su gracia? La generosidad de Dios es abundante por naturaleza, porque es un Dios de infinita misericordia y gracia. Él nos bendice con toda bendición espiritual. Tu Padre es Dios, quien nos bendijo según la riqueza de su gracia, que son abundantes. La revelación del misterio. Pablo continúa mencionando en Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. La palabra misterio viene del griego mysterion, que significa secreto. Para los hijos de Dios es un secreto ya revelado. ¿A quién se le revela? A los que son lavados con la sangre de Cristo. ¿En qué consistía el secreto revelado? En el sacrificio redentor de Jesús. Él nos ha hecho una herencia. Pablo dice en Efesios 1, 11, 12, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. La palabra tuvimos herencia viene del griego eklorotemen, del verbo cleró, que significa elegir, ser designado, ser asignado un conjunto de bienes, ser asignado un patrimonio de bienes espirituales. Incluye salvación, justificación, redención, paz, vida eterna, gracia, inmortalidad. ¿Cómo es esa herencia que tenemos en Cristo? Es netamente espiritual, es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Incorruptible. Pedro menciona en 1 Pedro 1, 3, 4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. La palabra incorruptible viene del griego aftartón, del adjetivo aftartos, que significa que no se destruye, que es imperecedero, inmortal, que permanece para siempre. Esa herencia es indestructible, que nunca disminuye, tampoco aumenta. ¿Por qué? Porque es dada por un Dios que es incorruptible. Por eso dice la Biblia, vida eterna, que significa por los siglos de los siglos,
que nadie lo puede destruir. El nombre de Dios es el eterno, el indestructible, el incorruptible. Incontaminada. La palabra incontaminada viene del griego amiantón, del adjetivo amiantos, que significa totalmente puro, sin mancha, libre de contaminación. Dios nos da algo que tiene su misma naturaleza. Inmarcesible. Dice Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La palabra inmarcesible viene del griego amarantón, del adjetivo amaranto, que significa que no se marchita. De hecho, hay una flor que así se llama, amaranto. ¿Qué es marchitarse? Es cuando la flor se va secando, pierde su frescura, pierde su aroma, pierde su consistencia. Nuestra herencia no se marchita, no pierde brillo. No le afecta la segunda ley de la termodinámica, porque tiene una duración eterna. Esta herencia está en los lugares celestiales. Debemos mirar hacia arriba siempre. Nuestra herencia no se marchita. Y cuando digo que no le afecta la segunda ley de la termodinámica, hay dos leyes de la termodinámica. La primera dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley es la ley de la entropía, donde menciona que todo se degrada, todo se descompone, todo se envejece. Pero nuestra herencia no le hace nada. Entonces de ahí la importancia de mirar hacia arriba siempre. Colosenses 3, 1, 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí podríamos decir: las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En el Antiguo Testamento, los israelitas podían comprar siervos entre ellos, pero no esclavos. Sin embargo, no les era prohibido comprar esclavos y siervos de entre los extranjeros. Los israelitas podían rescatar a los que de entre ellos eran siervos, pagando por esa situación. También todo esclavo podía ser rescatado por alguien quien pagase el precio acordado. De la misma manera, Jesucristo pagó el rescate por nosotros, para salvarnos del pecado y de la condenación eterna. Él pagó el rescate. La redención es una de las imágenes o metáforas que usa el Nuevo Testamento para dar una perspectiva a la bondadosa obra salvadora de Dios en Jesús. Bendiciones de parte del Espíritu Santo. Somos sellados. Nos ha dado las arras y somos llenos. Somos sellados. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 1:13: en él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el espíritu de la promesa. En Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. La palabra fuiste sellado viene del griego esfragistete, del verbo esfragizo, que significa atestiguar, señalar, determinar, sellar, estampar con un anillo, una marca para asegurar el sentido de propiedad. En la antigüedad los reyes sellaban un documento con el anillo y los sellos son imborrables. Otro ejemplo lo utilizan en el ganado vacuno. Sellan el animal y aunque puede haber diferentes animales de otros dueños, pero ya se caracteriza, se distingue por el sello. En aquel día Dios va a poder distinguir quién es hijo por el sello. Nos ha dado las arras. En Efesios 1:14. Pablo dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras. Y esta palabra viene del griego arrabón, que significa fianza, garantía, anticipo, enganche. El Espíritu Santo es la garantía de que vamos a recibir nuestra herencia. Cristo ya pagó todo el precio. ¿Por qué el enganche? Porque Él todavía no viene, pero ya hay una garantía. Y esa garantía es el sello del Espíritu Santo. Nada ni nadie va a hacer que esa garantía se pierda, porque esa garantía lo dio Dios. Dios no miente. Él no comete fraude. ¿Y cómo sabemos que Él va a venir? Ahí está la garantía. Hasta que se cumpla en su totalidad ese rescate, esa redención. Y todo esto lo hizo Dios para la alabanza de su gloria. Fuimos creados para alabanza de su gloria. Una vida distinta que glorifique a Dios Padre que está en los cielos. Eso quiere decir que tu vida, mi vida, van a ser la buena fama o la mala fama de Dios en la tierra. Encontramos en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tu vida y mi vida van a ser la buena fama o la mala fama de Dios en la tierra. Por eso Pablo dice en Efesios, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Somos llenos del Espíritu Santo. Pablo dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu. Disolución quiere decir libertinaje, derroche, desenfreno. En otras palabras diría el texto, no te embriagues, no te emborraches con vino, en lo cual hay libertinaje, desenfreno. Antes bien sed lleno del Espíritu.
La frase sed lleno viene del griego plerouste, del verbo pleró, que significa llenar, rellenar, completar. En este caso es imperativo en voz pasiva. Diría, ustedes deben de continuar siendo llenos del Espíritu. Siempre sean llenos con el Espíritu. Habla de una totalidad, de algo que rebosa. Pleró, lleno, atiborrado. De lo que estés lleno, mi hermano, eso es lo que te va a controlar. Si tú estás lleno de enojo, el enojo te controla, te domina y pierde los estribos. Pero si estás lleno del Espíritu Santo, significa que andas en las actividades propias de un cristiano. Va de nuevo. De lo que estés lleno, eso es lo que te va a controlar. En el caso de los discípulos, cuando estaban en la mar y estaba ahí el Maestro Jesús, la Biblia dice que los discípulos se llenaron de temor y el temor los estaba controlando. Si estás lleno de celos, eso te controla, de enojo. Y aquí Pablo dice que es imperativo, sed llenos del Espíritu Santo. Habla de una continuidad, de una totalidad, de algo que rebosa. De lo que estés lleno, eso es lo que te va a controlar. Entonces, tomando lo que dice Pablo, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿De qué me habla eso? Que el cristiano, nacido de nuevo, debe de andar en las actividades propias del cristiano. Por ejemplo, el médico hace una actividad relacionada a su profesión. El militar, su actividad es relacionada a su profesión. Si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que hacer actividades que corresponden a lo de un cristiano, como es la oración, la meditación de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, vivir la palabra, la renovación de nuestra mente. El Espíritu Santo siempre te guiará en la adoración hacia Cristo, dando siempre gracias en todo y por todo al eterno Dios. Debemos tener gratitud. Para con Dios. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, entiendes tu rol. La persona entiende el sometimiento unos a otros. Para que funcione bien la familia, Cristo es la cabeza de la iglesia. El esposo hace su función y obedece a Cristo. Y la esposa obedece al esposo. Los hijos obedecen a los padres. Ser lleno del Espíritu Santo. Y es lo que necesitamos. Comento una ilustración reflejando el carácter de Cristo. En la cabeza está el cerebro y del cerebro es donde se mandan todas las órdenes al cuerpo. El cerebro manda la señal a la mano para que tome el vaso de agua y lo lleve a la boca. Todo funciona sincronizadamente. La pregunta es, ¿qué es más valioso, el cerebro o la mano? ¿Qué es más importante en un cuerpo, los ojos o los oídos?
la boca o el corazón. Todo es valioso. Cada órgano debe de funcionar en su lugar. Así es con la familia. Pero para que funcione, tenemos que seguir las órdenes del cerebro. En este caso, Cristo es cabeza de la iglesia, pero en la familia el hombre es la cabeza. Cuando toda la familia se nutre con la palabra de Dios y están llenos del Espíritu Santo, todo funcionará correctamente en el hogar. Pero cuando hay carencia, no se estudia las escrituras. Presentan anorexia espiritual porque no se alimentan. No puede haber sujeción y sometimiento a Dios en el orden que Él lo estableció. Entonces es importante nutrirnos de la palabra de Dios, porque el Salmo dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová hace sabio al sencillo. Entonces la palabra de Dios tiene todos los nutrientes que necesita mi alma. Los gobiernos humanos fallan. Dios cumple sus promesas. Jesucristo es, por ende, el fundamento de nuestra herencia, la cual desde el punto de vista humano hemos obtenido y cuya posesión ya es un hecho desde el punto de vista divino, porque en Él asimismo tuvimos herencia. Mi hermano, la Biblia está llena de esperanza. Dios nos habla a través de su palabra. Tenemos las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo y las bendiciones del Espíritu Santo. A veces por negligencia vivimos un cristianismo muy light, pero es la oportunidad de ponernos a cuenta con Dios. Eterno Dios, muchas gracias te doy por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Muchas gracias por todo lo que has hecho y seguirás haciendo. Bendice a mis hermanos, Señor, que podamos caminar con sabiduría. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado.